Hola, saludos a cada uno de ustedes, jóvenes. Bienvenido a esta primera sesión de matemática. Se trata de estadística y este tema son los primeros pasos para construir una tabla de valores, ¿no? Analizar los gráficos estadísticos y poder interpretarlos, ¿no? Con esta sesión, repito, vamos a poder hacer todo eso. Ahora, ¿no? Más aún se presta esta coyuntura que estamos viviendo. Ojalá que se encuentren bien. Esta sesión número 1, el propósito es el siguiente: representar las características de una población y obtener el tamaño de la muestra. Así es, ¿no? A ver, entonces, damos inicio a esta primera sesión conociendo el título. Recopilando datos y tamaño de muestras de una población. Así es, miren el gráfico, ¿no? Supongamos, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una población de 5.000. No voy a encuestar a los 5.000, solamente es a un pequeño grupo. Eso es la muestra, de eso se trata. Pero ¿cómo lo voy a obtener? ¿No? ¿Cómo se obtiene la cantidad de muestra que voy a poder encuestar? Entonces, para entender, vamos a empezar con una situación, ¿no? Sencillo, para que tú lo puedas entender. Ahí está, entonces, ahí está propuesta esta situación. Dice, en un distrito hay 32.500 pobladores, de los cuales 27.200 son pobladores hábiles para sufragar. En época electoral se realiza una encuesta sobre los candidatos a elegir para la alcaldía del distrito. Y estos fueron los resultados. Ahí está el cuadro que acabo de ponerlo, ¿no? Dice el candidato A, 12%. ¿De cuánto? De 27.200. Entonces, haciendo esos cálculos, ya ustedes deben saber qué cantidad de votantes podría hacerlo por el candidato A. Candidato B, el 30%. Candidato C, el 20%. Y el candidato o el último no sabe, no opina, el 38%, ¿no? Todavía está indefinido, no sabe por cuál de los tres candidatos elegir. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre en este tipo de elecciones, siempre uno no está contento, ¿no? Sobre todo los candidatos, no está contento con lo que da una encuestadora, los resultados. Y el candidato A, en este caso, objeta esta encuesta de opinión, argumentando que solo se entrevistaron a 200 personas y de la zona donde vive el candidato B. Mírenme lo que argumenta el candidato A. La empresa que realizó la encuesta respondió diciendo que en realidad fueron 200 personas encuestadas, entre hombres y mujeres, que se eligieron al azar, y su grado de confianza es del 95%. Ojo con ese dato. Nivel de confianza es del 95%, ¿no? Según esto, la pregunta que nos hacen es, ¿la empresa encuestadora dijo la verdad sobre el tamaño de la muestra? ¿No? Vamos a analizarlo y vamos a llegar a una conclusión. Entonces, para más adelante, vamos a analizarlo, repito, y llegar a una conclusión de esta situación. Antes, vamos a hacernos algunas preguntas, ¿no? A ver, como esta, por ejemplo. ¿En qué consiste una encuesta? ¿Qué es una encuesta? A ver, es una técnica de investigación que nos permite recabar información sobre determinado tema, ¿no? Ahí está, miren. Otra pregunta.
¿Cuántos pobladores hay en ese distrito? ¿Se acuerdan cuánto era? Sí, eran 32.500 pobladores. Ojo con eso. ¿Cuántas personas de las encuestadas votarían por el candidato C? ¿Cuántas? A ver, entonces, ¿se acuerdan cuántos eran? Era el 20% que votarían por el candidato C. Pero ojo, tengo que sacar el 27% de las personas hábiles para votar. No voy a sacar el 20% de la cantidad de pobladores. No, las personas hábiles, en este caso en ese distrito es 27.200. Entonces, el 20% de 27.200, el resultado es 5.440 personas. ¿Estarían dispuestos por votar ese candidato? Sí. A ver, en manera de práctica ustedes pueden también sacar, ¿no?, el porcentaje de cada uno de los candidatos A, candidato B. El candidato C ya lo saben cuántas personas. ¿Y qué cantidad de personas todavía no tienen elegido por quién votar? Lo pueden hacer. Entonces, ¿qué es una muestra? Es un concepto directo ya para nuestra sesión que estamos realizando. ¿Qué es una muestra? ¿No? Es un subconjunto de una población. Es un subconjunto de una población, repito. A ver, otro ejemplo, a ver. Una muestra también podría ser, por ejemplo, cuando tú te vas a una posta y te sacan para analizar, ¿no? Para analizar qué tienes, te sacan un poquito de sangre, ¿no? Unas gotas de sangre. Esa es una muestra. Entonces, nos quedamos con esta. Es un subconjunto de la población. Y la otra pregunta, ¿cómo se selecciona una muestra? ¿Cómo selecciona una muestra? Miren, en forma aleatoria. En forma aleatoria, al azar. ¿Qué significa el 95% de confianza de una muestra? Eso es lo que estaba diciendo. Atentos con este dato, ¿no? Quizás este es una parte importante para saber qué tamaño va a tener nuestra muestra. A ver, dice, indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos y confiables. Entonces, mucho cuidado con este dato. ¿No? Vamos a dar más detalles más adelante. Entonces, ahora te propongo algunas imágenes para que tú observes y puedas llegar a una conclusión. Por ejemplo, hay 3 gráficos ahí, mírenme, ¿no?, que tienen relación de lo que es una muestra. Ahí está, tú lo puedes observar, ¿no? Por ejemplo, acá en la primera, mírenme, de una cantidad de personas, mira, solamente han escogido algunas de ellas, nada más. Acá, miren, el segundo gráfico, de una población, solamente ha agrupado una pequeña cantidad y dice que es la muestra, ¿no? Acá, miren, de una cantidad de población, solamente representa una pequeña muestra de todo esto. Entonces, a partir de las imágenes observadas, ¿qué entienden por tamaño de muestra? Entonces, miren, ven. ¿Qué entienden entonces? ¿No? Dice, es una selección de los encuestados elegidos y que representan a la población total. Claro que sí, claro. Una pequeña muestra como esta, ¿no? Dice, representan a la población total con sus características, ¿no? Es decir, una porción significativa de la población que cumple con las características de la investigación, reduciendo los costos y el tiempo. Claro, eso es lo que le estaba manifestando, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si mi población, en este caso, ¿no?, lo que presentaba nuestra situación era 27.200, yo no voy a encuestar a esa cantidad de personas. Imagínense cuánto tiempo me va a tomar, cuántos serán los recursos que voy a gastar. Entonces, para evitar eso, solamente se hace la encuesta a una pequeña muestra, a una pequeña cantidad, ¿no? Y eso se conoce como el tamaño de muestra. Por lo tanto,
Una encuesta es realmente valiosa cuando es confiable y representativa. Uno de los factores para lograr esto es el tamaño de la muestra, como les estaba diciendo, ¿no? Qué importante entonces conocer el tamaño de muestra. Y muchos de ustedes estarán preguntando si cómo voy a sacar el tamaño de muestra. Entonces, vamos a ello. Ahí está, miren, ¿de cuántas personas debe consistir una muestra? A ver, ¿de qué depende eso? ¿No? ¿De qué depende? Una muestra aleatoria simple es seleccionada de tal manera que cada muestra posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionada de la población. Y eso se realiza a través de una fórmula estadística, ¿no? Que hay varias. Ahora, en estos tiempos, está en la web, ¿no? Puedes tú escoger una de las fórmulas propuestas. Por ejemplo, esta es una. Ahí está, miren, esta es una fórmula estadística que nos va a ayudar para determinar el tamaño de la muestra, ¿no? Solamente tenemos que saber la cantidad de población. A ver, vamos a identificar cada uno de los elementos de la fórmula para tenerlo claro. A ver, por ejemplo, ¿no? El tamaño esperado de la muestra es lo que quiero hallar, lo que quiero conocer. A ver, desviación estándar que está representado por este símbolo, ¿no? Cuando no se tiene su valor, se utiliza un valor constante de 0,5, que es nuestro caso. Nosotros no conocemos, en nuestra situación propuesta, no conocemos la desviación estándar. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? 0,5, ¿no? N es cantidad de la muestra de la población. Entonces, ¿cuánto es nuestra población hábiles para votar? ¿Se acuerdan cuánto era? 27.200. La E, margen de error. Se utiliza un valor que varía entre el 1% y el 9%. Toda investigación estadística siempre hay un margen de error, siempre, que va a variar, como repito, del 1% al 9%, ¿no? Mayormente lo que hacen encuestas utilizan 5% margen de error, ¿no? Z es el nivel de confianza. Indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos. Claro, cuanto más confiable, sea mejor. Y eso se representa en esta tabla. Miren, acá está en porcentajes. Miren, 90, 95, 90. Cuanto más próximo, el nivel de confianza es veraz, cierto. Por ejemplo, en nuestro caso es el 95%, ¿no? En decimal es 1,96, ¿no? Eso nos va a ayudar a poner la fórmula. Entonces, ahora sí, analicemos nuestra situación propuesta, ¿no? Al inicio, ¿de acuerdo? Ahí están los datos que le estaba ya adelantando. Miren, ahí está total de población hábiles para votar. Ahí está la cantidad. Como les dije, no tenemos variación, por eso es 0,5 elevado al cuadrado. Como no tenemos margen de error, no nos han dado el margen de error, entonces vamos a trabajar con el 1% y con el 9%, ¿no? Esos dos parámetros, ¿no? Entonces, repito, vamos a trabajar con estos dos márgenes de errores, ¿no? Acuérdense que la empresa encuestadora realizó a 200 personas. Esas 200 personas deben estar en el parámetro. Si no está, eso quiere decir que la empresa ha mentido dicha encuesta. Y el nivel de confianza es el 95%, ¿no? Ahí están los datos. Eso lo podemos obtener de la situación problemática. Y vamos a reemplazarlo en la fórmula que ya hemos descrito anteriormente, cada uno de los elementos, ¿no? Y luego empezamos con el margen de error, el 1%. Repito, con el menor. Ahí está, reemplazamos, ¿no? Cada uno en su respectivo elementos. Por ejemplo, acá está N, total de datos, 27.200. Ahí está variación, 0,5 elevado al cuadrado, ¿no? Acá también.
n menos 1, ahí está, hemos reemplazado nada más. El margen de error 1%, ¿no? Y en decimal es 0,01, ¿no? 1 entre 100 y te va a salir esto. Y el nivel de confianza, o sea, Z, 95%, que se expresa con este decimal, miren, 1,96. Más la variación 0,5. Ahí está, miren. Calculando todo esto a través de algoritmos que tú ya manejas, ¿no? Miren, nos va a dar este resultado. 7.083 personas, ¿no? A esa cantidad de personas tengo que encuestar si yo utilizo, miren, este margen de error. ¿De acuerdo? Repito, si yo utilizo el 1% de margen de error, tengo que encuestar a toda esta cantidad de personas, ¿no? Bien, entonces atentos ahí. Ahora vayamos con el otro extremo, del 9%. Ahí está, el margen de error 9%. Igual los mismos datos, reemplazamos, ¿no? En la misma fórmula, con los mismos elementos. Quizás el único que varía es en el margen de error, ¿no? El 9%, 9 entre 100, ahí está, 0,09. Solamente ha variado ahí, ¿no? Luego hacemos el cálculo a través de algoritmos, miren, y hemos obtenido 119 personas, miren. Me explico. Si yo utilizo un margen de error del 9%, ¿a cuántas personas tengo que encuestar? A 119 nada más. Ahí está. Entonces, la empresa, ¿se acuerda encuestadora que hizo ese cuadrito, ¿no? Había encuestado a 200 personas. A ver, veamos nuestros parámetros. Miren, ¿está dentro, sí o no? Miren, si yo hago el margen de error del 9%, encuesta a 119 personas, ¿no? Y si yo hago el 1%, 7.083 personas. Entonces, ahí está, miren, ahí está, 200, está dentro, miren. Entonces, la encuesta sí es válida, ¿no? No hubiera sido válido, miren, si este 200 no hubiera estado acá, no hubiera estado dentro de estos dos. Como está ahí entre esos dos resultados, entonces es real, ¿no? Está demostrado. Estamos demostrando que dice la verdad el encuestador y es confiable. Bien, para demostrar que en la web podemos encontrar la calculadora para hallar el tamaño de muestra, entonces hacemos lo siguiente. Ahí está, calculadora de tamaño de una muestra. Y hacemos clic en esa dirección. Y ponemos los datos. Ahí está el 95%. El margen de error, como no nos han dado, entonces nosotros vamos a asumir que sea el 5%. La población, 27.200. Entonces, un momento. Ahí está la calculadora científica. 379 personas. ¿Ya ves? Está dentro del intervalo que habíamos puesto. Les propongo, jóvenes, a ustedes estas dos situaciones. Miren, ustedes pueden hallarlo a través de, repito, en la web. Ustedes van a encontrar calculadoras para ver el tamaño de la muestra, ¿no? Solamente tienen que saber identificar los datos, como por ejemplo, nivel de confianza 95%, y el margen de error es el 5%. Te piden esos dos datos y, por supuesto, la población, ¿no? Y te va a dar resultado. En la situación número 2 pasa lo mismo, ¿no? Léelo, ¿no? Acuérdense que tienen que leer entre 2 o 3 veces para que lo puedan entender y luego realizas el cálculo, ¿no? Y llegas a una conclusión. Cualquier dificultad, ¿no? Estoy llano a poder ayudarlos o consultarme, ¿no? Y estaré dando algunos alcances en su grupo de WhatsApp. Gracias, jóvenes, y nos vemos en otra oportunidad.